Este empieza hablando con Sócrates, donde habla con un joven y intenta explicar que no sirve de nada que le pase sus conocimientos, ya que Sócrates se considera un libro abierto. Entonces, lo mejor que podía enseñarle es a buscar ese conocimiento y buscar ese pensamiento. Entonces, le daba diferentes herramientas que le ayudaban a razonar y nos dan esta pregunta como ¿qué es pensar con técnica? Y esto lo lleva a otro nivel, que es aplicar esas técnicas para poder desarrollarlo en su vida cotidiana y poder hacerlo un hábito. Entonces, en esta introducción nos preguntamos de qué sirve tener un título universitario si no sabemos pensar por nosotros mismos. Entonces, lo que te da Sócrates son diferentes técnicas. Pensar con curiosidad. Esto habla generalmente de los niños, quienes son generalmente son activos, observan, experimentan, sienten, lo cual son personas muy curiosas. Entonces requieren hacer varias preguntas, como ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿De qué sirve esto? Por el cual los adultos, quienes responden estas preguntas, tienden a sepultar o matar esa curiosidad. Respuestas como ¿por qué es así? O ¿por qué lo digo yo? Y lo hacen al niño muy empático, dogmático y empieza a aceptar las cosas como son. Por el cual también parte de la escolaridad tampoco sirve, ya que es un ámbito muy estructurado, con horarios, donde se dicta, donde los niños hacen lo que dicta el profesor y también no cultivan lo que es la curiosidad. Por el cual entran estos inadaptados contra el convencionalismo, Sócrates, Arquímedes, Einstein, estos grandes genios, no por su ADN, sino por su extremada curiosidad y por ver perspectivas desde otro ángulo, donde premia lo que es la curiosidad, ya que la curiosidad es la clave del pensamiento socrático, donde la curiosidad es el valor que mantiene siempre rejuvenecido, es la llama que mantiene el cerebro con vitalidad. La ventaja de ser una persona curiosa te convierte en un individuo de mente abierta hacia nuevas ideas, conceptos y puntos de vista. Bueno, ahí me tocó pensar de la ignorancia, lo cual es básicamente dejar de lado todo aquello lo cual nosotros creemos saber o lo cual nosotros consideramos que sabemos, aunque sea por un tiempo, para proponernos indagar por sobre nuevos conceptos y así lograr adquirir nuevas ideas. También es la humildad de no creernos dueños de la verdad ni del conocimiento, para poder así también saber cuáles son nuestros propios límites. Bueno, otro aspecto también a observar es pensar con el oído, el cual es un acto colectivo que consiste en una interacción con los demás, prestando atención básicamente a lo que la otra persona impone para así lograr adquirir todo su conocimiento, afirmaciones y opiniones. Este es un recurso totalmente olvidado por el sistema educativo, el cual consiste básicamente en la lectura, la comprensión y la redacción. Bueno, después tenemos pensar desde abajo hacia arriba o pensar con inducción, que quiere decir ir desde lo general hasta lo más abstracto mediante una extracción a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares de cada una de las personas del principio general implícito en ellas. Es como ir más allá de lo que está a la simple vista, mediante una participación activa de las comunidades mediante la indagación razonada y continua de las cuestiones particulares. Me tocó el tema de explicar lo que es pensar con ironía, y bueno, acá lo que trata es que Sócrates hace 2500 años utilizó este método para poder socializar con sus compañeros, lo mismo que utilizó Albert Einstein. Y bueno, en pocas palabras, lo que trata de decir es que
siempre más que nada cuando hay un diálogo porque se divide en dos reglas, que es el diálogo, porque koinonia es un diálogo constructivista, y bueno, de esta se divide en dos. El diálogo es una que siempre se respeta al otro y no se lo trata de escuchar al otro, respetar lo que dice, valorarlo, y si se puede agregarlo mediante otros temas. Y la segunda regla vendría a ser no es desfavorable, pero sería destructiva en el modo de que no sea sea del todo, de lo que se dice, de lo que se habla, sea todo correcto. Y bueno, siempre va a ir a la defensiva para poder decir lo que en verdad se quiere decir mediante un diálogo, porque eso es lo que se trata la koinonia, es un diálogo constructivista. Y bueno, otra técnica de pensar sería el del contraejemplo. El contraejemplo es un ejemplo que se utiliza para rechazar una idea o buscar la falsedad de una afirmación, de un enunciado, y que tiene como propósito especificar esa falsedad, ya sea en la idea general o en una idea global. Un ejemplo sería todas las manzanas son rojas. Entonces, para mostrar esta falsedad bastaría con que existiera una manzana de otro color. En este caso, una manzana de color verde sería el contraejemplo de todas las manzanas son rojas. En conclusión, el contraejemplo es una herramienta del pensamiento que nos permite deshacer una noción o una idea para luego clarificar con una más acertada, con el propósito de lograr un mejor entendimiento. Otro tema en concreto que tenemos es pensar con preguntas, que se basa en la valentía de la humildad para paralizarnos en nuestro ego y recompensar a nuestro ser con créditos de avance para el crecimiento personal. Es como detener a esa interminable cuestión entre qué pasaría si, qué van a decir los demás, capaz esta pregunta es muy estúpida, etc. Es tal y cual como ir al fondo del estanque para pescar nuevas interpretaciones, conceptos, opiniones, nociones, entendimientos e ideas para el crecimiento mutuo de nuestro aprendizaje. Metáforas. Metáfora es la habilidad de pensar visualmente, que explica lo que son las nociones, las narrativas, los autores y las citaciones, por el cual dan sentido a las nociones complejas. El pensar como matemático es poder asimilar y realizar un proceso de descubrimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero dar una idea, tiene que estar refutada por algo. O sea, no puedo decir algo, por ejemplo, cómo medir una silla sin pruebas de cuánto mide o de algo lógico que me cubra a mí, digamos, de lo que estoy diciendo. Está también relacionado a lo que es el mundo externo, y para poder realizarlo necesitamos una mente activa, una mente que esté consciente y que pueda entender a lo que me refiero. Sería como en el deporte, que es básicamente lo que se desarrolla esto, podríamos decir, por ejemplo, el medir un peso o el medir una distancia al momento de saltar o al momento de correr, o un límite, poder medirlo para así poder cronometrar el rendimiento de un jugador, por ejemplo. También puede estar más relacionado con otra cosa que no es el deporte, que por ejemplo con el tema de una silla, con el tema de medir cuánto, por ejemplo, el trozo de madera de la mesita, sino el del banco, etc. Ahora está a empezar como Andrés Rieu, básicamente pensaba en lo que es un debate que destruye y un diálogo que construye. Son dos metodologías distintas, pero con fines también distintos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en debate que destruye es imponer mi idea sobre la tuya. Es decir, debatir sobre un tema, por ejemplo, puede ser en el deporte, por ejemplo, de qué equipo tiene más copa o qué equipo gana más, el decir que yo tengo la razón y vos no. Eso es un debate que destruye, porque destruye un diálogo. Después está un diálogo que construye, que es la unificación de dos ideas y llegar a un razonamiento en común.